Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este segundo Congreso Laboral. En esta ocasión ya finalizando, ¿no? Nos faltan dos ponencias todavía para culminar este segundo día del Congreso Laboral. Tenemos la participación de la doctora Mariela Elizabeth Chávez Uribe. Ella es especialista en Derecho Laboral, es premio a la excelencia académica en Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de SUNAR 2004, con estudios concluidos del doctorado en Derecho de la Escuela de Posgrado de la UNSAG, y como vengo reiterando, es además de un referente en el derecho laboral, también local cusqueño, y es por eso que esta tarde nos va a deleitar con el tema el derecho a la desconexión laboral en el trabajo remoto, un tema importante en estos tiempos de pandemia, pero no podemos comenzar sin antes agradecer a las personas que hacen posible este tipo de eventos académicos en favor de toda la comunidad jurídica. Agradecemos al Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, a la Sociedad Peruana de Derecho, al Instituto Yachay, que siempre hacen posible estas transmisiones a través de las redes sociales, a través de las páginas, y a toda la comunidad que nos está siguiendo a través del Facebook de la Federación Peruana Unificada de Abogados, que siempre estamos atentos a sus consultas, a sus saludos que están enviando a los profesores, no solo desde el Cusco, sino desde distintas partes del Perú y también del mundo. Agradecer a cada uno de ustedes. Ahí regístrense siempre, que ya estamos llegando a una cantidad de suscriptores o de seguidores, que va a haber sorpresas para todos y mayores beneficios, como se viene indicando, que la federación ya se viene constituyendo como un gremio ahí que va a dar todo este tipo de beneficios. Es por eso que tenemos la participación ya de la doctora Mariela Elizabeth Chávez Uribe con este tema de la desconexión la desconexión laboral en el trabajo remoto, que hemos estado escuchando también ahora en la tarde, pero la doctora con un mayor énfasis en este tema. Bienvenida, doctora. Gracias, Bill. Buenas noches ante todos. Quiero comenzar esta exposición agradeciendo a la Federación Peruana Unificada de Abogados por tan cordial invitación. Para mí es muy grato compartir esta tarde con grandes maestros del derecho laboral, a los cuales hemos tenido muchas veces como referentes en nuestros estudios de pregrado, y es un honor para mí poder compartir y saludarlos, ¿no? Antes de iniciar mi exposición sobre un tema que me permito desarrollar esta noche, porque ya es 7 de la noche, que es el derecho a la desconexión laboral. Como todos sabemos, al declararse el estado de emergencia en nuestro país mediante Decreto Supremo 044 del año 2020, se nos limitó el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, permitiéndose el traslado en situaciones muy excepcionales, y sobre todo al tratarse de trabajadores, solamente estaba permitido para aquellos que realizaban o prestaban servicios en empresas que se encontraban relacionadas a temas de servicios y bienes esenciales. Ante toda esta coyuntura, el Estado emite el decreto de urgencia 026-2020, en el cual faculta a todos los empleados, tanto del sector público como del sector privado, implementar esta figura novedosa que es el trabajo remoto. No debemos de perder de vista que en nuestro país ya se encontraba vigente el teletrabajo. Siendo esta nuestra coyuntura laboral, se procedieron a implementar diferentes normas y directivas para la aplicación de este trabajo remoto. Como por ejemplo para el sector privado, se emitió el Decreto Supremo 010-2020, así como también la guía para la aplicación del trabajo remoto. Y en el sector público, el Servir implementó lo que era la guía de trabajo para líderes. Pese a toda esta coyuntura laboral que nos ha generado la pandemia del COVID-19, ha sido posible la realización de diferentes actividades laborales por parte de los trabajadores, aplicando o utilizando de mejor forma el tema de los TICs. ¿Y qué son los TICs? Los TIC son las tecnologías de la información y de la comunicación.
en nuestra legislación se encuentra definida como aquel conjunto de tecnologías, sistemas de información y equipos informáticos que le permite a las personas, en este caso a los trabajadores, transferir información, compartir información con otras personas, desarrollando sus actividades laborales no presenciales. Todo este aislamiento social obligatorio ha dado lugar a lo que denominamos el trabajo remoto. ¿Y qué ha implicado ello? Ha implicado que muchos de nosotros tengamos que trasladar prácticamente nuestras oficinas a nuestros hogares. Y aquí surge un conflicto teniendo en cuenta que existe una línea muy delgada que separa nuestra vida personal y familiar con nuestra vida laboral. Entonces, acá surge la pregunta, ¿es necesario regular de alguna manera el derecho a la desconexión laboral, teniendo en cuenta que existe dentro de nuestros hogares un espacio habilitado para nuestras actividades laborales que muchas veces se ven mermadas por la exigencia de los empleadores? ¿Es necesario implementar una ley especial o simplemente realizar determinadas modificaciones a diferentes normas legales que tenemos dentro de nuestro país que regulan el tema de las jornadas laborales? Esta pregunta la vamos a responder al final, luego de desarrollar varios conceptos jurídicos que tenemos que tener en cuenta para que nos quede un poco más claro el panorama. Debemos tener en cuenta primero que el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú regula a favor de todos los peruanos el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute de un tiempo libre y al descanso. Ello en concordancia con la parte final del artículo 25 de la misma Constitución Política del Perú, que reconoce a favor de los trabajadores un descanso semanal y anual. Esta jornada laboral y este descanso obligatorio se encuentra regulado dentro de nuestra legislación laboral en el Decreto Supremo 007-2002 y su reglamento, el Decreto Supremo 008-2002 del Ministerio de Trabajo. Esta situación de la armonía que debe de existir entre la jornada laboral que preste el trabajador con el derecho al descanso, al disfrute, a la paz y a la tranquilidad, no solamente se encuentra en nuestra legislación recogida, sino también ya ha sido materia de pronunciamiento por parte de una sentencia del Tribunal Constitucional, la contenida en la resolución, en el expediente 4635, emitida dentro de un proceso de amparo. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional respecto a este tema? Dice que el ejercicio del derecho al descanso y al goce efectivo de un tiempo libre tiene que guardar estrecha relación y coherencia con las jornadas laborales y que estas jornadas laborales tienen que ser razonables, eso es lo que nos dice. En el fondo, el Tribunal Constitucional lo único que hace es reconocer y ratificar que el derecho de los trabajadores al descanso no puede ser negociable ni influenciable por otro derecho, en este caso el derecho a la prestación, la obligación que tienen los trabajadores a cumplir una jornada laboral. Sin embargo, hay que desarrollar también en este contexto un concepto laboral muy importante. ¿Qué debemos entender nosotros por jornada laboral? La jornada laboral es el tiempo a dedicación exclusiva que dedica el trabajador a favor del empleador, ello en cumplimiento de sus obligaciones que derivan de un contrato laboral. Debemos de recordar que esta jornada laboral, que en nuestro país es de 8 horas diarias y 48 horas semanales,
es una lucha que han tenido todos los trabajadores, porque no se encontraba reconocido ni regulado como tal hace muchos años. Recién a partir de todos los conflictos sociales, de toda la fuerza impuesta por los trabajadores, es que ha sido reconocido en los instrumentos jurídicos supranacionales de las organizaciones de los Estados americanos, de la Organización de las Naciones Unidas, y en nuestra legislación, como les indico, se encuentra regulada en el Decreto Supremo 007-2002-TR, que establece una jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo. Entonces, esta jornada laboral, como les he indicado, ahora de manera remota, se viene realizando únicamente, ¿por qué? Porque tenemos a nuestra disposición los TICs, que son las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, esta jornada laboral, cuando no había un trabajo remoto, cuando no había una situación de pandemia, no era la misma para todos los trabajadores del sector privado, por ejemplo. Tenemos dentro de este rubro y una situación excepcional a los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza, como advertiremos, son aquellas personas que pueden ser trabajadores de confianza o trabajadores de dirección, que justamente se encuentran en esos puestos de trabajo por la confianza propiamente dicha que tiene el empleador en ellos y en el desempeño de sus funciones. Ellos, de acuerdo al artículo 5, como lo vengo diciendo, del Decreto Supremo 007-2000, que regula la jornada laboral, los horarios y el trabajo en sobretiempo, establece que estas personas no tienen una situación de fiscalización. ¿Qué significa ellos? Que ellos pueden laborar tranquilamente más de las 8 horas diarias y 48 horas semanales, porque no existe la posibilidad de fiscalizarlos a ellos en sus jornadas máximas de trabajo. ¿Y qué genera esto? Que muchas veces ellos vean interrumpidos sus descansos y creen tener la obligación de estar a disposición del empleador. Tenemos también el caso de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores comunes y corrientes que se encuentran en planilla, pero que sin embargo, en algunas ocasiones siempre se ven perturbados en ese disfrute de su derecho constitucional a la paz, a la tranquilidad y al descanso por las órdenes de su empleador, quienes, abusando del poder de dirección que tienen, muchas veces generan un tipo de malestar físico, psicológico, que no permite el desempeño normal de las funciones del trabajador. Esta situación del trabajo remoto y por ende la regulación del derecho a la desconexión laboral, básicamente me refiero al derecho a la desconexión laboral, no es una figura jurídica novedosa en la legislación extranjera. Tenemos el caso de Europa. En Europa, teniendo en cuenta que la mayoría de puestos de trabajo o la mayoría de las empresas ya aplican el tema del teletrabajo y el trabajo remoto, es que en el 1 de enero del año 2017, específicamente en el caso de Francia, ya se reguló el tema del derecho a la desconexión laboral. Ello en la ley francesa 216-2088, en la cual se establece como derecho nuevo laboral la desconexión laboral. También le genera obligaciones al empleador, como el hecho de que él tenga que implementar medidas tecnológicas a efecto de que los trabajadores no realicen ningún tipo de actividad posterior a su jornada laboral. Pongámonos un ejemplo que he leído en las redes sociales, es el hecho que hay empresas que cuando termina la jornada laboral de sus trabajadores, automáticamente cierran el sistema y ello impide que cualquier trabajador tenga acceso a cualquier tipo de información de las redes de la empresa. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de España. En el caso de España también se encuentra regulado desde el 2017 el derecho a la desconexión laboral, básicamente en la Ley de Protección de Datos 881.
En esta legislación, si bien es cierto, no existe una definición, una conceptualización del derecho a la desconexión laboral, pero sí existe una suerte de regulación, existe una suerte de enumerar qué tipo de actos pueden contravenir este derecho laboral y sobre todo las sanciones que deben aplicarse a los empleadores. En ambas legislaciones se han realizado exhortaciones a los empleadores a efecto de que de manera sistemática ellos vengan implementando nuevas tecnologías con la finalidad de que este derecho sea lo menos vulnerado. Ahora, viendo nuestro ámbito regional y teniendo en cuenta sobre todo que América del Sur y América en general ha sido uno de los continentes más golpeados con este tipo de pandemia, es que también nosotros nos vamos a tener que ver en algún momento obligados a regular este derecho a la desconexión laboral, tal como lo están haciendo países vecinos de nuestro continente, como es el caso de Chile, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Argentina, países en los cuales ya se viene implementando de manera sistemática proyectos de ley a efecto de regular, este derecho a la desconexión laboral. Por ejemplo, en Chile, un grupo de diputados ya incorporó, estableció como proyecto de ley la incorporación del derecho a la desconexión laboral y estableció, por ejemplo, como una causal más de acto de hostilidad a los que ya tenían dentro de su legislación laboral. Situación similar ocurre con el país de Uruguay, en el cual ya existe un proyecto de ley a efecto de regular este tema de la desconexión laboral, y en el caso de Argentina estamos en una posición similar. Pero, ¿qué ha generado dentro de todo este contexto la necesidad de regular este derecho a la desconexión laboral? Hace varios años ya se viene considerando a los TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, como un elemento potencialmente estresante. Y a raíz de la implementación aún mucho más severa, que en nuestro país la hemos sufrido en un lapso de 7 meses, es que se vienen generando determinadas enfermedades en los trabajadores, como es el caso del estrés laboral. El estrés laboral se encuentra contextualizado dentro de una circunstancia que vive el trabajador, como es el hecho de que de un momento a otro vea en su hogar equipos informáticos, vea el hecho de que tenga que rendir determinadas cuentas, podría decirse, al empleador dentro de su domicilio, el hecho también de que se vea más controlado, el hecho de que haya también una violación a su privacidad. Ya no puede el trabajador interrelacionar con sus compañeros de trabajo, tampoco puede tener una vida social plena, ¿no? Entonces, todo esto ha generado que se denomine a todas estas circunstancias el estrés laboral. Tenemos casos, por ejemplo, de trabajadores que por el nivel del cargo que tienen acceso a información confidencial o en muchas veces a claves de acceso a determinados sistemas. La gran responsabilidad que conlleva el tener toda esa información hace que en el trabajador, como persona humana, se generen enfermedades como el denominado estrés laboral. Al margen del estrés laboral también tenemos, aunque ustedes no lo crean, el tecnoestrés, que es otra modalidad del estrés laboral, pero que está directamente relacionado con la habilidad que tienen los trabajadores para adecuarse a este nuevo mundo tecnológico. Muchas veces está relacionado directamente al impacto psicosocial negativo que vive el trabajador por la tecnología que viene sufriendo, ¿no? Entonces, ¿a cuántos de nosotros no nos ha sucedido en estos días? A mí hace unos minutos que no sé cómo poner la máquina, no sé cómo enfocar la cámara, no sé cómo tener acceso a
aplicaciones, y eso se debe muchas veces por la falta de habilidad que tenemos pues para manejar este tipo de tecnología. Sin embargo, este tipo de exigencia laboral es diferente y no puede ser en la misma magnitud a todas las personas, porque en muchos casos estamos hablando de personas trabajadoras de unos 55, 60, 65 años, que se ven forzadas por las circunstancias, por la naturaleza de la labor, por por tener alguna enfermedad congénita, se ven obligadas a realizar un trabajo remoto dentro de su vivienda. Sin embargo, estas personas no pueden tener la misma habilidad para desarrollar y aplicar esos conocimientos sistemáticos, informáticos. Eso genera un gran estrés en el trabajador, por lo que es considerado como una enfermedad de las tecnologías, de la comunicación y de la informática. Sumado a ello, que muchas veces se ven obligados a trabajar antes y después de su jornada laboral, y que esta situación muchas veces no es reconocida por el empleador. Pero todas estas enfermedades generadas por el tema del trabajo remoto, no han tenido consecuencias, o no es que no se sabe de consecuencias mortales ahorita. Estas enfermedades del tecnoestrés y del estrés laboral ya han cobrado sus primeras víctimas todavía en el año 2006 y en el año 2015. Y, por ejemplo, tenemos casos emblemáticos. El primer caso que ha trascendido las fronteras y que ha merecido inclusive un rechazo social es el caso de la empresa Renault de autos en Francia. Acá cuenta, por ejemplo, el episodio de un trabajador, Antonio B., denominado, que era uno de los ingenieros que trabajaba en el centro experimental de dicha empresa. Él, a los 39 años, se quitó la vida saltando del 5º piso del local donde trabajaba en la empresa Renault, ello debido al gran estrés y carga laboral que atravesaba. Su familia inició toda una lucha a nivel de redes sociales a efecto de determinar nuevos responsables y la verdadera causa de la muerte de su familiar. Y así, haciendo las indagaciones, realizando una inspección por parte de la autoridad laboral de Francia, se determinó que él formaba parte de los 1.200 ingenieros que tenían como finalidad cada año entregar a la empresa 8 modelos nuevos de automóviles. Sin embargo, ocurría que esta nueva meta que había fijado la empresa Renault había sido duplicada en cuanto a su rendimiento, porque lo normal era que estos ingenieros entregaran un proyecto de 4 nuevas unidades vehiculares. Sin embargo, excediendo, tratando de innovar más, me imagino, desde un punto de vista empresarial, no les importó atentar contra la vida de los trabajadores y generaron en ellos un estrés laboral por someterlos a una carga, a jornadas que iban más allá de las horas, de las 20 horas diarias. Esto llevó a este trabajador a tomar la decisión fatal de quitarse la vida. Otro caso también emblemático que tenemos es el caso, por ejemplo, de Japón, de la empresa Dentsu. Dentsu es una empresa la más grande empresa publicitaria de Japón, la 5ª más grande a nivel mundial, y cuenta la historia de la señorita Matsuri Takahashi. Matsuri era una ingeniera de 24 años que trabajaba en esta empresa publicitaria. Ella únicamente pudo soportar esta carga laboral por el lapso de 7 meses. En el año 2016, ella se lanza del 3er piso de las instalaciones del local, producto del estrés laboral que sufría. Ella ya en sus redes sociales venía
advirtiendo toda la sobrecarga laboral que pesaba sobre ella y venía denunciando sistemáticamente a la empresa. Sin embargo, nunca recibió mayor atención. Esta figura de la sobrecarga laboral no es algo novedoso en Japón. Es más, ellos ya le han denominado de una determinada forma a este caso. Se le denomina karoshi o muerte por trabajo extenuante. Lamentablemente, esta trabajadora Matsuri Takahashi dejó una carta en la cual explicaba los motivos de su suicidio, indicando que tenía demasiada sobrecarga laboral, eximiendo a su mamá de cualquier tipo de responsabilidad y sobre todo señalando que ella aguantaba jornadas laborales de superiores a las 20 horas diarias y a las 100 horas semanales. Todo esto mereció un pronunciamiento de las redes empresariales de Japón, que conllevó a la renuncia del dueño de esta empresa, que era el señor Tadashi Ichi, y lo rescatable dentro de todo esto fue que este señor reconoció el grado de responsabilidad que tenía en la grave decisión que había tomado esta trabajadora y que la llevó a quitarse la vida, pidiendo disculpas de manera pública y tratando de reestructurar y enmendar las jornadas laborales de sus trabajadores. Analizado todo este contexto, me permito en esta última parte contestar a la pregunta inicial que me planteaba al realizar el desarrollo de este tema. En todo caso, ¿es necesario que exista una ley especial que regule lo que es la desconexión laboral? Yo considero que sí, porque si bien es cierto, la emergencia sanitaria y por ende el trabajo remoto ha sido extendido únicamente hasta el mes de diciembre de este año. Sin embargo, por experiencia estamos viendo que este trabajo remoto ha venido para quedarse y que en muchos casos va a ser utilizado como la regla general y no la excepción en muchas empresas. Entonces, corresponde al derecho como regulador de las relaciones sociales dar prioridad a determinar cuáles deberían ser el objeto, la justificación, las conductas prohibidas y las sanciones respecto de la regulación de este derecho a la desconexión laboral. Entonces, considero que sí, se debe generar una ley especial que regule la desconexión laboral. Sin embargo, considero que también podría implementarse o modificarse o incrementarse en otros textos normativos que regula el derecho laboral, como por ejemplo en el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en la cual podría establecerse como un nuevo acto de hostilidad todos aquellos actos que afecten el derecho a la desconexión laboral. También podría incorporarse en el artículo 49 de lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como obligación del empleador a identificar todo tipo de acciones que puedan vulnerar este derecho a la desconexión laboral y por ende generar enfermedades en el trabajador y muchas veces decisiones fatales. También considero que se debe modificar o incrementar dentro del artículo 9 de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, que no sean considerados, no podrían ser considerados como horas extras el trabajo que realice el trabajador, el trabajo que realice el trabajador antes y después de la jornada laboral y que se vea motivado a violar este derecho a la desconexión laboral. Como les indicaba, conocedores de que el derecho tiene por finalidad regular las necesidades sociales, considero que sí sería oportuno que se emita una ley que regule esta situación antes de que pueda generarse consecuencias fatales en muchos de nuestros trabajadores. Quiero permitirme concluir esta exposición, espero que haya quedado los conceptos claros, teniendo en cuenta que todavía no existe una legislación que analizar, como una reflexión sobre todo para los trabajadores, ¿no?
El derecho no es lo que alguien te debe de dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar, y más aún cuando se trata de derechos laborales, y en este caso como el derecho a la desconexión laboral. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora Mariela. Siempre es un gusto poder tenerla como expositora en este tipo de eventos que son en beneficio de todos los colegas, de todos los estudiantes de Derecho, e incluso ahora con estas plataformas que usted expone y hace hincapié de que puedan quedar grabadas en nuestras redes sociales y de que en cualquier momento se pueda revisar este tipo de material. Del mismo modo, agradecerle, doctora Mariela, a nombre de la Federación Peruana Unificada de Abogados, a nombre de las demás instituciones que hacen posible estas transmisiones en una ponencia tan clara que ha sido la suya, a este derecho de desconexión, hasta dónde puede llegar, si se puede regular ya de mejor forma. Consideramos que se va a ir debatiendo, desarrollando a lo largo de estos meses, que aún continúa incluso la pandemia. Reciba los saludos de Manuel Centeno Cafo, de Chimbote, Perú. Le mandan saludos y felicitaciones, doctora. Saludos a los ponentes. También reiteran José Calixto Guaynilo Hernández desde Trujillo. Bueno, está Gabriela Pulcha, Marcia Alba, Harry Quispe, y gracias a todos los que nos están siguiendo en estas transmisiones en vivo, Isabel Coila Pari, John Izaga, Raquel Salas, un agradecimiento a todas las personas que vienen siguiendo las transmisiones y la Federación Peruana Unificada de Abogados, comprometidos siempre con las capacitaciones y con todas las prestaciones que sean siempre favorables a los abogados. Ya van a tener novedades en cuanto ya a las afiliaciones, algunos beneficios adicionales que vamos a dar, libros, publicaciones para todos los abogados. Muchas gracias, doctora. Sus palabras finales. El micro, doctora, por favor. Gracias, Vil, agradecerte por intermedio tuyo a la Federación Peruana Unificada de Abogados por haberme permitido compartir parte de los conocimientos que recién estoy tratando de imbuirme respecto de este novedoso derecho a la desconexión laboral. Como te decía, es también parte de nuestro servicio como abogados el difundir los pocos conocimientos que podamos tenerlos y sobre todo compartirlos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.